la última consola económica de Evercade. Incluye Banjo-Kazooie en nativo, 14 juegos integrados en la memoria y compatible con cartuchos de Evercade, ya bien sea de Atari o hasta Neo Geo. Tiene más brillo de pantalla y vamos a ver si es cosa de la consola o de software. Los detalles en este vídeo. Muy buenas retropixelados, pues aquí tengo ya lo último que ha salido y que está disponible desde hoy. La nueva Super Pocket de Rare, que incluye 14 juegos, muchos de Spectrum e incluso un Banjo-Kazooie en nativo y completamente en español. Y los dos últimos cartuchos, el Activision Collection 3, que son de los mejorcitos juegos que hay de Atari, y el Neo Geo Arcade 4, que es la primera vez que un cartucho de Evercade de Neo Geo incluye 8 juegos en lugar de 6. Pero vamos a empezar antes de nada por la Super Pocket. Esta Super Pocket es algo distinta al resto. Y no me refiero solamente en colores, el paquete que también, ya trae algunas cosillas que las otras no. Los precintos han cambiado. Ahora ya veis, tiene esa especie de abre fácil, aunque esté despegado de este lado, pero la tirita que se tira y se quita. Tenéis dos en la parte superior y en la parte inferior, que como veis es el que he quitado y es más fácil. Además lo aconsejo porque es más fácil sacar la caja por aquí y no se rompe nada. La sacáis así y listo, ya no vais a romper absolutamente nada por si queréis tener la caja intacta en plan decoración. El interior de la caja no lo voy a mostrar porque trae lo de siempre, el cable de recarga USB tipo C y un panfletito donde te dice los cartuchos que hay de Evercade. Lo único que sí trae distinto es esto que estáis viendo aquí. Son un pequeño manual de instrucciones para el juego de Banjo-Kazooie. En la parte de aquí tenemos los controles y es que podemos elegir Replay Controls o Retro Controls. La diferencia, si estáis viendo, es en la disposición de los botones más que nada. Ahora después lo veremos en la consola, pero vamos, es lo único que cambia, que a lo mejor en lugar de la A tienes que pulsar la X o viceversa. Y otra cosa que viene en la parte trasera son algunos trucos, algunas ayudas también, pues que te vienen en inglés, y esto si queréis traducirlo ya sabéis, es fácil. Cogéis el traductor de Google y listo. Tengo la máquina desde ayer, no he hecho el vídeo porque quería probarla bien antes de hacer este vídeo para ver qué tal funciona. Es una máquina que lo mismo nos gusta a todos por su catálogo. Tenemos el Banjo-Kazooie y tenemos bastantes jueguecitos también de Spectrum, algunos de NES, o sea que sería, digamos, una pequeña mezcla de todo tipo de juegos. Los botones traseros siguen sin cambiar. Aquí tenéis la de Atari, la versión exclusiva que sacaron limitada, y vamos, prácticamente en toda la Super Pocket es igual de incómodo. Ventaja, como la mayoría son juegos de NES y son juegos de Spectrum, no te va a hacer falta nada, viene ya todo mapeado para que utilices los botones delanteros. En este caso lo he comprado todo en Todo Consolas, no me pagan, no me patrocinan por esto, pero decido que lo envíen muy bien, lo envían en una caja de cartón aparte, con lo cual lo que es el packaging, el empaquetamiento de todo no sufre absolutamente ningún tipo de daño porque viene con doble cartón y bien rígido. Aparte que es la tienda donde más barata está, ahora mismo te cuesta 55,95 cuando en los demás sitios prácticamente roza ya los 60 euros, envío incluido. Los colores de esta consola pues estarían básicamente enfocados al Rare, digamos, a lo que sería el logo, así naranjita y todo, y sobre todo muy Banjo-Kazooie. Sobre todo si la ponemos al lado ya veis que es mucho al pajarraco, y si le damos la parte trasera pues también tendría detallitos en azul y amarillo, o sea que está inspirada para esto. Y hablando de Banjo-Kazooie, incluye una versión inédita que no venía en la Nintendo 64, y es que te va a incluir también los subtítulos en español. Las voces no, porque son iguales para todos los idiomas, hablaban diciendo wiki wiki y sonidos extraños, pero los subtítulos sí. Otra cosa muy curiosa es si nos vamos a la guarida, tenemos las tres opciones, y en la tercera ya estáis viendo ahí que en lugar de estar jugando a la Game Boy, que es la que salía la versión en Nintendo 64, pues aquí estaría jugando a la propia consola. Así que un detallito, y esto se debe a que el juego es nativo, o sea, si le vamos a dar en cualquier momento al botón de menú, no va a hacer nada y no podremos hacer ese guardado instantáneo que sí podemos hacer en un juego cuando esté emulándose. Aún así tenemos una ventaja frente al de Nintendo 64, y es que al pulsar el menú nos van a salir opciones disponibles que no lo estaban en la versión de Nintendo 64. Lo que os estaba diciendo, en las opciones de control tenemos algunas cosillas, y lo que más destacaría sería esto de aquí, que es el tema de replay o retro, que son las dos modalidades que tendrías de mapeado. La diferencia de uno y otro son las disposiciones de los botones, pero vamos, más o menos es lo mismo, y la cruceta se maneja exactamente igual. Deciros también que han adaptado esta versión para que se pueda utilizar y jugar con cruceta. Se juega bastante bien, sobre todo en la nueva Super Pocket. Donde sí que podría haber problema es cuando saquen el cartucho de este mismo juego, que va a ser en cartucho también en octubre, si lo jugásemos es una de las Super Pocket de las antiguas. En cuanto a de las antiguas, me refiero por ejemplo a esta de
Capcom sí es de las primeras. Más que nada se va a notar en el tema de la cruceta, ya que la de Capcom se hunde completamente, mientras que la de Rare sí que tendría un leve centro de pivotación. No sé si aquí lo podéis observar, aunque lo pulse en medio no pasa nada, mientras que la de Capcom se hunde completamente y no tienes juego de movimiento. Eso a la hora de mover el personaje y todo esto pues se va a notar. De todas formas, si os compráis una actual, no os preocupéis porque ya vienen todo con la cruceta mejorada. La otra cosa que no venía incluida en la versión de Nintendo 64 es a la hora de salir al menú principal, podemos salir directamente al menú o podemos salir también a la guarida. La ventaja es que podríamos guardar nuestra partida prácticamente casi que en cualquier momento. Y otra sorpresita que también tendríamos en el Banjo es que, según nos dijeron Ryan de Blaze, que es uno de los programadores y que está metido ahí, es que estaría la versión de Stop and Swap, y es que la propia Berkey tendría una versión propia, que no tampoco traía la Nintendo 64, es que habían preparado en un principio para la Nintendo 64 una función que pudiese sacar el cartucho, por ejemplo, de la primera parte del Banjo-Kazooie y meter la segunda parte del Banjo, de tal forma que pudieses jugar con los dos cartuchos para poder conseguir todos los logros más fácilmente. En este caso nos han indicado, aunque todavía no tenemos la segunda parte y saldrá en cartucho próximamente, que sí podríamos hacer esta opción, o sea, podríamos jugar tanto con el juego 1 y 2 y hacer ese cambio de cartuchos que en un principio Rare sí lo hizo para Nintendo 64, pero que Nintendo pues se negó a ponerlo porque decía que podía haber riesgo de romper la consola al tener que sacar un cartucho y otro. Como curiosidad deciros que esa función en Nintendo 64 sí la dejaron activa, pero a un segundo. Es decir, que tendrías que cambiar el cartucho de tu Nintendo 64 de la primera versión del Banjo a la segunda en un segundo para que te lo leyese, cosa que obviamente es imposible y es lo que hicieron para caparlo. Aún obviamente no creo que nadie haya llegado porque llevamos prácticamente nada y menos con este de eso, pero cuando llegue pues lo mostraré en un short para que veáis exactamente a lo que me refiero y lo enlazaré aquí arriba a la derecha si ya ha llegado. Esa opción de todas formas creo que sí estaría disponible y no estoy totalmente seguro para la versión que sacaron para Xbox 360, o sea que ahí puede que sí. La otra ventaja que tendría esta, aunque no lo vais a poder apreciar bien a la cámara, sería el tema del brillo. Ya estáis viendo aquí que esta prácticamente se ve en color blanco, aunque no es que esté blanco, yo lo veo perfectamente, sería amarillo, o si lo veo es así un poquito de perfil pues se notará más, pero tiene mucho más brillo que las versiones de Super Pocket. Todas, y os digo todas, ya sea de esta o de las anteriores, tienen exactamente el mismo tipo de brillo, mientras que esta brilla un poquito más que las demás. Con lo cual, para jugar externo, bien. A la hora de jugar a la oscuridad, yo estuve jugando ayer y tuve que encender la luz porque me molestaba un poquito. Así que lo suyo sería que Blaze, y lo comentaré también, que hiciese una opción de un ajuste para que pudiésemos bajar o subir el brillo. Es algo que lleva la comunidad ya tiempo pidiendo, pero bueno, habrá que pegarle el toque a ver si lo podía terminar haciendo o no. Sobre la pantalla, ahora después lo que voy a hacer es desmontarla e intentar compararla con la de otra Super Pocket para ver si se pudiese sacar y meter fácilmente y hacer un intercambio de pantallas para ver si es tema de software o es la propia pantalla la que tiene ese brillo, que lo dudo más. De juegos, antes de nada os voy a decir todos los que incluyen. Y es que lo dicho, esta consola tiene 14 juegos en memoria. Tenemos el Jetpack, el Lunat Jetman, el Attic Attack, Nike Lore, Gunfight, el Slalom, Cobra Triangle, Snake Rattle and Roll, Solar Jetman, Battletoads, RC Pro Am 2, el Battletoads in Battle Maniacs, Conker's Poker Tales y el Banjo-Kazooie. Algunos de estos juegos puede que lo tengamos en el Rare Collection 1 o la primera parte y aquí está la segunda. Vamos, que se van pasando uno a otro y no os preocupéis si os compráis esta consola o si no la queréis comprar porque la pantalla es muy pequeña o cualquier cosa, vais a tenerlo también disponible seguramente en otra conversión, en otro Rare Collection 2. El cartucho en sí que os digo, el Rare Collection 1 sería este, que es el que ya está disponible y nos traería 12 juegos. Acabo de descubrir que esta Super Pocket tiene una función que ninguna otra tiene. Mira lo que pasa cuando meto el cartucho dentro. Lo lee y directamente ya me está leyendo el cartucho. Si me quiero, me voy a menú, le doy aquí a Rare y nuevamente me iría al menú de Rare. En el resto de Super Pocket te tienes que ir al botón de menú, te tienes que ir a la opción central y ya entrarías dentro del cartucho. Aquí no, aquí en el momento de insertar en el cartucho, directamente tras un par de segundos, te aparecen ya los juegos que hay dentro del cartucho. Si nos vamos a la opción aquí en opciones y luego nos vamos al apartado de créditos, si le damos un poquito hacia abajo, veremos los créditos de Banjo y Kazooie. Si nos vamos un poquito hacia abajo, veremos aquí al compañero
Andrés J. Ortiz Soriano. Y es que el que esté bien hecho también y la buena traducción pues en parte va a él, ya que ha sido uno de los participantes en ello. Andrés seguramente lo conoceréis por el Everpodcast SP, el programa que se emite en el canal de Javier el Spectrumero, donde resumen prácticamente toda la actualidad de Evercade periódicamente, cada mes, mes y pico, y que si no lo conocéis os aconsejo que os paséis por ahí. Os dejaré debajo de todas formas el enlace en la descripción del vídeo. Y ahora lo prometido, vamos a hacer el cambio de pantalla a ver qué tal funciona. Desmontar la Super Pocket es fácil, solamente vais a necesitar, eso sí, un destornillador que tenga una puntita muy fina y nada, pues quitar los 4 tornillos, quitáis la cartuchera para mayor comodidad y luego prácticamente empujando aquí ya los botones traseros o el botón del volumen, ya vais viendo que la consola va saliendo por delante, que es lo más fácil para sacarla y ya pues prácticamente ya sale sola. Cuidadito con el cable este que es muy fino, que no se parta, que es el que va a la batería, así que si alguna vez tenéis que cambiarla ya sabéis que se cambia muy fácil. Voy a sacar el conector de la batería para trabajar más cómodo y nuevamente aquí tenemos 4 tornillitos. Antes de despegar la placa, lo mejor también sería quitar este de aquí, que sería el conector para el altavoz, ya que habría que sacarlo de la placa directamente de aquí, de esta ranurita, con cuidadito, porque está enganchado abajo. La pantalla está sujeta con el típico pestañita finita, o sea que esto se saca fácil. Levantamos esta pestaña hacia arriba y la pantalla de Capcom la voy a enganchar a esta placa, que sería la de Rare. Aquí tenéis el resultado, como estáis viendo, esta de aquí, que es la que tendría, digamos, la placa de Capcom, se ve con más brillo y tiene la pantalla de Rare, mientras que en esta tenemos la placa de Rare y tendría la pantalla de Capcom. Así que sin lugar a duda lo que diferencia esto es la pantalla, no es tema del software. No tiene ninguna nomenclatura en la parte trasera, o sea que es imposible de ver tampoco el modelo de pantalla, pero con esto ya se puede demostrar de que no es tema de software, sino que realmente la pantalla de la nueva Rare brilla más. Nuevamente, para confirmar, aquí tenemos la pantalla nuevamente en su sitio. Como veis, esta tiene más brillo que la de Capcom. Como os dije, además de la Super Pocket, viene acompañada de 2 lanzamientos. El primero es el Neo Geo Arcade 4, el primer cartucho que incluye 8 títulos en lugar de 6. Y esta portada lo mismo difiere un poquito respecto a lo que ya has visto en tiendas. Más que nada se trata de esto, y es que trae portada reversible. Por un lado en morado, que simboliza la serie arcade de Evercade, y por el otro en color negro con las letras en dorada, pues más al estilo Neo Geo. Eso sí, esa parte viene mucho más limpia porque como veis no tenemos PEGI ni nada, así que aunque comprases la versión alemana, si le das la vuelta pues no tendrás ese molesto USK. En su interior vamos a encontrar el cartuchito de Evercade, por si aún no los conocéis, así son todos los cartuchos de Evercade, la única diferencia pues sería la pegatina de aquí y que pone el título en pequeñito. Y luego, como en antaño, que es algo que gusta mucho del sistema Evercade, es lo que vienen de extra. Bueno, en primer lugar, pues una pequeña tarjetita para que te descargues un fondo de pantalla, por si lo quieres para tu teléfono móvil, es un fondo de Evercade. Y lo otro, este manual de instrucciones, manual que vendría en inglés, eso sí, pero a todo color. Dependiendo del juego, pues te va a venir con las combinaciones, incluso si son juegos de lucha, por ejemplo, en algún otro de Neo Geo que tenemos, pues vienen ya con los movimientos especiales y cositas de estas. Pero ya estáis viendo una gozada, un chollo, y que venga pues un manual como en antaño con todo a bastante color y muy pero que bien detallado para cada uno de los juegos que vienen en este caso incluidos. Eso sí, la mejor forma de jugarlo sería aquí. Esta consola tiene 2 ranuras, así que introduciéndolo directamente pues ya podríamos jugar también a cualquiera de los cartuchos que tengamos insertados. Esta es la Evercade Alpha, es la versión bar top de Evercade, es decir, tiene los controles a tamaño original, exactamente igual que cualquier arcade que hayas jugado en tu juventud, pero eso sí, pues obviamente un tamañito un poco más reducido para que te pueda caber también en alguna esquina de tu casa. Si quieres saber más sobre esta consola, tienes un vídeo completo aquí arriba a la derecha, donde tienes un análisis exacto. El otro es el Activision Collection 3, que para mí también me encanta, aunque a algunos no, pero vamos, ya os digo, son juegos de Atari 2600, lo mejorcito que hay, y lo mismo, cartuchito, y este precisamente le tengo un gran cariño porque incluyen bastantes juegos de los que jugué en mi infancia, que son los primeros juegos los que jugué. Este además trae más sorpresitas, el panfletito de, que os he dicho, de simplemente para descargar un fondo de pantalla, y trae también unas pegatinas, que cuando la vi pensé, digo, lo mismo es para que al cartucho le puedas cambiar la pegatina y sustituirla por esta, por el tamaño que tenía, pero no, si lo ponemos al lado ya vemos que
el tamaño cambia. Y los viene pues eso, el Caddy, que es digamos la mascota de Berkey, las 3 líneas, la azul, la roja y la morada, y a la copa de cuando jugamos al modo competición, y 2 pequeñas pegatinas más. Detallitos que gustan y que vendrían, pues ya os digo, aparte dependiendo del juego. Esto dijo Blaze una vez, que depende de las licencias. Si son licencias muy caras, pues no pueden permitirse meterles pegatina, un póster o cualquier cosilla de esta. En caso que no, pues sí. Lo que sí que nunca falta es el manual a todo color, que en este caso también tenemos el manual con todos los jueguecitos, y que ya os digo que para mí es nostalgia pura, porque muchos de estos juegos fueron mi primer contacto con los videojuegos allá por el año 90. Así que ya terminando, deciros que estos 2 juegos están muy bien, la selección que incluye. Si sois de Neo Geo, pues haceros con este lo antes posible, porque se agotarán y quizás tarden meses en volver a reponerlo. Eso sí, no os preocupéis, si se agotan no será y no tenéis prisa, no vayáis a comprarlo a mayor precio de 25 euros, que es lo que cuesta como máximo, y esperad un poquito, que en varios meses los reponen si se agotan. Lo mismo con el resto de Neo Geo, porque no están descatalogados. Blaze siempre avisa, bueno, Everkey en este caso también, avisa siempre antes de que se descatalogue algún juego, cosa que en otras compañías pues no te lo van a hacer. Y el Activision 3, pues obviamente es un juego un poquito para más cafetero, quizá, para gente que le apasione el sistema de Atari, y que estoy deseando jugarlo, porque estoy viendo ya por aquí que trae el jueguecito del ladrón, que me trae mucho, pero que muy buenos recuerdos. Respecto a Super Poké, pues las tenéis de todos los colores, esto ya dependiendo de lo que te guste más. Yo prácticamente las tengo todas, me falta solo la de Data East, tienes de Capcom, tienes esta de aquí detrás, que tiene la de Atari, y tiene muchísimas otras, incluso la de Neo Geo también, que todas más o menos cuestan lo mismo, salvo alguna que otra oferta. Suelen valer 55, 60 euros aproximadamente. Esta precisamente la tenéis ahora por unos 55 euros, si no recuerdo mal, que es lo que me ha costado, y la tenéis en Todo Consola. Si queréis, debajo en la descripción del vídeo os dejo el enlace de compra a la tienda de Todo Consola, porque ahí os aseguráis por lo menos que va a venir todo muy bien empaquetado, en una caja extra, y que no va a venir con ningún tipo de daño, sino que va a venir todo perfecto. Por cierto, me acabo de dar cuenta que al montar las consolas le he cambiado los botones de posición, así que toca nuevamente volver a abrirla si quiero, pero vamos, incluso tampoco le queda mal, ¿eh? Azul con azul, amarillo con amarillo, un poquito tuneado se queda. Y nada, pues respecto a esta consola me parece muy buena, sobre todo el tema de la pantalla, tiene más brillo, aparte de la cruceta que viene también la mejorada. Si vas a jugar a cualquier juego de lucha o cositas así, pues igual que la de Neo Geo y casi todas las actuales, pues viene ya con el centro de pivotación muy bien, cosa que la primera de Capcom pues no traía. Y el resto, pues dependiendo de los juegos que sí te gustan. Esta consola más que nada es para gente que le gusten los buenos clásicos de Spectrum, que le guste también bastante la NES, y por supuesto si quieres jugar al Banjo y Kazooie en español, y ya os digo, con la mano de nuestro amigo Andrés, que tuvo bastante que ver en esto. Se juega bien sin grip, pero si tienes impresora 3D también, decirte que nuestro amigo Andrés también, el mismo causante que os acabo de indicar de que este juego de Banjo y Kazooie está en español también, uno de los artífices, pues hizo también este grid diseñado, que te puedes descargar si quieres el diseño para imprimirlo en tu propia impresora 3D, o si también lo quieres comprar en alguna página de internet donde hagan impresión en 3D, pues con esto vas a poder jugar a muchísimos juegos también donde te haga falta pues usar los botones traseros, ya que de otra manera os digo que es imposible. Y nada, con esto terminamos el vídeo de hoy. Dime si te has pillado alguno de estos 2 cartuchitos, escríbelo debajo en los comentarios, y si te vas a pillar o no la Super Pocket de Rare, o qué opinas de todo esto, te leo debajo. También te recuerdo que si estás buscando las mejores ofertas de Evercade, ya bien sea consola o juegos, entra en mi Telegram Everofertas, allí todo es Evercade. Y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, suscríbete y comparte. Esto es Retropixelados.